Hola, ya sabéis, desde mi canal de YouTube, al que os invito, si es vuestro deseo, a que os suscribáis, un día más y un día más comentando temas de actualidad y de cosas que estamos viendo y nos están ocurriendo. En primer lugar, se me ocurre ahora decirle al presidente de Ucrania, al señor Zelensky, que deseo fervientemente que las tropas rusas dejen de invadir Ucrania y que haya paz, la paz que merece el pueblo ucraniano, que pueda vivir en paz, en libertad y en democracia. Pero claro, para vivir en democracia lo primero que hace falta es que no ilegalice partidos, como está ilegalizando, simplemente porque puedan ser, digamos, de la minoría rusa o la mayoría o la medianía rusa de Ucrania, o porque sean de izquierdas, y que tampoco hable de Guernica, porque en Guernica fueron los nazis los que bombardearon Guernica y él tiene unidades nazis combatiendo en su ejército y cometiendo atrocidades, igual que por el otro lado se están cometiendo atrocidades sobre el pueblo ucraniano. Hay bombardeos en un lado, también hay bombardeos en el Donbass, es decir, hay una situación bélica y las situaciones bélicas siempre son terribles. Y hombre, él algo tiene que ver. Su interés por la OTAN, por estar en la OTAN, por formar parte de la OTAN, pues ha provocado en parte la situación que tiene, ¿no? Dicho lo cual, deseo la paz, la libertad y la democracia para el pueblo de Ucrania. La democracia, que no creo que la tenga. Por otro lado, en estos días la prensa, los periódicos, la SER, la Sexta, el País, los ministros del gobierno, parece que nos están preparando para meternos en la Tercera Guerra Mundial. Yo denoto cierto interés por meternos en la Tercera Guerra Mundial. Todas estas afirmaciones que estamos en una economía de guerra, y yo pregunto, ¿estamos en una guerra? ¿El Estado español está en guerra con alguien? Me gustaría saberlo. Y me gustaría que la gente lo supiera. Si estamos en guerra con alguien, que se diga. Por todas estas razones y por todo el movimiento social que hay y sobre todo por el abandono por parte del gobierno de los compromisos con los cuales se articuló una mayoría parlamentaria, se ha olvidado de profundizar en la reforma laboral. De la ley Mordaza no se habla ya porque, claro, se están imponiendo medidas de censura con respecto a información de guerra y demás, y entonces la ley Mordaza no interesa, y además no interesa ahora, no sea que surgiera un movimiento pacifista potente. Además, España va a ser sede de una conferencia de la OTAN y en esa conferencia de la OTAN interesa que no haya ninguna movilización social contra la OTAN y por tanto tener los elementos represores suficientes como para poder reprimir cualquier contestación contra la OTAN. Es por ello que algunas personas, y por ejemplo estos días, el sábado que viene, va a haber una conferencia socialista que tiene lugar en Extremadura, en Villafranca de los Barros, y uno de los temas que se va a plantear y que se va a pedir es que, coincidiendo con la cumbre de la OTAN, se haga una conferencia internacional por la paz. Se va a reunir una cumbre para preparar la guerra, para ir si hace falta la Tercera Guerra Mundial, para que Estados Unidos meta a Europa en la guerra de forma que Rusia y Europa se debiliten con la guerra, Rusia y Europa se debiliten con la guerra para sacar ellos cabeza, están en esa tesitura y por lo tanto su objetivo es meternos a los europeos en una guerra. A su vez le interesa que Rusia esté en guerra. Esto es algo que también aquí se oculta y se censura, y hoy todavía puedo decir, a lo mejor a raíz de la cumbre esta de la OTAN de Madrid y tal, si digo estas cosas pues puedo ser multado, detenido o represaliado. Bueno, no me van a callar, no me calló Franco, no me va a callar Sánchez. Por lo tanto, es necesario que desde el socialismo
hagamos un llamamiento en favor de la paz, hagamos un llamamiento en favor de la Conferencia de la Paz y hagamos también un llamamiento para construir el partido de la clase trabajadora, de las clases trabajadoras, de los campesinos que se están viendo cada vez, los pequeños propietarios agrarios, los camioneros autónomos, toda la gente que está... pero incluso aquellos que reivindican mayor salario. Es momento de recordar la huelga del metal de Cádiz y la represión que hubo en torno, y que sigue habiendo en torno a esta huelga. Es por lo tanto momento de reivindicar no transversalidades estúpidas y pseudoliberales o peronistas como mucho, que han destrozado la formación y la conformación de un partido que luche verdaderamente por los intereses de las clases trabajadoras, que sepa que hay clases y que sepa que existe la clase obrera. La clase obrera es cada vez más numerosa, cada vez hay más gente que cree ser clase media, pero en realidad están proletarizados y proletarizadas. Esa es la realidad, sociológicamente a lo mejor, pero esto hay que decírselo. Y hay que además argumentar un hilo de lucha y de movilización social democrática y en democracia y por la democracia desde las clases trabajadoras. Y para ello hace falta un partido profundamente democrático y que luche por la democracia. Y en España queremos recordar una vez más que sin república no habrá democracia. Por lo tanto, hablaremos antes del 15M, de la consulta popular, monarquía-república, pero es el momento de exigir, y esto se va a hacer en la Conferencia Socialista de Extremadura, que quien corresponda, es decir, la soberanía popular, convoque un referéndum sobre qué queremos, monarquía o república. Porque una de las razones también por las que a todas horas se nos está hablando de la guerra, remachando la guerra, tal, preparándonos para ir a la guerra, no solo es porque quieran la guerra, nuestros mandatarios, sobre todo los Estados Unidos, que son quienes mandan en nosotras y nosotros, sino por también articular y organizar un movimiento de paz, un movimiento de lucha social, un movimiento de reivindicación y un movimiento constituyente. Y que las Cortes soberanas, que son la soberanía popular, convoquen un referéndum legal sobre la jefatura del Estado, monarquía y república, y que por lo tanto la Sexta, la SER, no os inunden vuestras cabezas, no os hagan deprimirnos, no os trabajen por desmovilizarnos, que es lo que están haciendo. Dicho eso, queremos la paz. Luchamos por la paz. La clase obrera necesita la paz. Ya vemos las consecuencias nefastas y negativas que está teniendo esta guerra entre Rusia y Estados Unidos que está teniendo lugar sobre territorio ucraniano. Al final siempre mueren los débiles. Al final siempre sufrimos nosotros. Al final la guerra la estamos pagando nosotros. Luego vamos a luchar por la paz y por la república. Muchas gracias.